que es un instrumento de Dios. Porque la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, veía en el Imperio Romano un elemento que detenía la furia de los judíos contra ellos. Cada vez que los judíos, de hecho, cuando usted lee la historia de los hechos, cada vez que una turba de judíos iba a atacar a un cristiano, aparecía el ejército romano. ¿A dónde van? Aguántese aquí. Agarraban al hombre, se lo llevaban consigo. De hecho, en la historia que presenta Mateo sobre el Evangelio y sobre la vida de Jesús, ¿quiénes mataron a Jesús? Los judíos. Los romanos simplemente fueron víctimas de las maquinaciones de los judíos. Y ustedes ven inclusive cómo en la historia de Mateo, de la pasión de Jesús, está el Imperio Romano tratando de buscar salvar a Jesús de morir en la cruz. Mira, ustedes celebran una fiesta y en esa fiesta ustedes siempre sacan a un hombre libre. ¿Qué le parece si en lugar de soltar a Barrabás, lo soltamos a él? Si total es un delitito ahí pequeño que ha cometido. No, suelta a Barrabás y a este mátalo, crucificado. O sea, era como ese proceso del Imperio Romano tratando de impedir por todos los medios que Jesús muriera. Claro, Lucas todavía aún es más fuerte. Lucas defiende por completo a los romanos y dice que quienes mataron a Jesús fueron los judíos. Claro, tiene que decirlo porque él está evangelizando a los romanos y no le va a echar la culpa a los romanos de la muerte de Jesús. Pero si usted ve, se reparten la culpa entre los evangelistas con respecto a los judíos y a los romanos por la muerte de Jesús. ¿Por qué se hace? Porque hasta el primer siglo el Imperio Romano era un aliado, era un benefactor de los cristianos. Cuando la cosa se complica a finales del primer siglo, cuando el Imperio Romano, movido por la religiosidad pagana de su imperio, desarrollan un concepto pseudo religioso en la figura del César, al punto de llamar al César Dios. Fíjese qué cuadro interesante. Desde luego, podemos ver en el Apocalipsis una doble referencia que hable del falso profeta, que hable del anticristo, pero podemos ver también en el Antiguo Testamento una referencia histórica clara. ¿De qué? Del tiempo de Juan, porque esos religiosos romanos muy bien pueden ser aquí ¿quiénes? El falso profeta. Esos individuos que han comenzado... ¿Está muy frío esto? ¿Ah? ¿Está muy frío? Sí. Pero si está muy frío, lo apagamos. Si quieres, bájalo un poquito. O súbelo. Además que yo no sé cuáles están prendidos. Yo estoy como la política de este país, que yo no sé ya ni quién tiene la verdad. Yo no sé aquí cuáles son los aires que están prendidos, pero chequéate a ver. Yo no sé aquí. Bueno, pero fíjese bien, que muy bien para Juan, el falso profeta pueden ser estos religiosos paganos que han comenzado a crear y a desarrollar en la figura del César una divinidad que nunca fue contemplada. Tiberio nunca vivió la intención esa de que se le reconociera como Dios. Claro, Calígula sí. Pero Claudio, mire, a Claudio un día le dijeron Dios, y al que le dijo Dios le dijo, no seas ridículo. No tenía ninguna intención. Ahora, a Nerón. A Vespasiano no le interesaba. Y a Tito tampoco. Porque Tito venía
Tito vino de abajo. Tito fue un general, un soldado, un militar que se hizo general y como consecuencia de ser general, finalmente Pero esto acabó con se llegó. Bueno, sí, pero no tenía pretensiones de ser Dios. Ahora, a Domiciano le encantaba el que le reconociera como Dios. O sea, la megalomanía, ¿verdad? Era ya parte del proceso de estos emperadores. Ahora bien, fíjense qué dato interesante. Vamos a verlo ahora dentro del contexto histórico. Juan está en el tiempo de Roma. Roma es precisamente ese fenómeno diabólico. ¿Por qué razón? Porque el imperio romano es el diablo que va a perseguir a los cristianos por el simple hecho de que no van a reconocer al César, que es el anticristo, como Dios. Y el falso profeta es el movimiento religioso pagano que hay en Roma, que está buscando las maneras de que toda víctima de su imperio tenga que aceptar que César es Dios. Ahora, note qué interesante. Él dice que esta primera bestia, el anticristo, tiene 7 cabezas y tiene ¿qué? 10 cuernos. Cuando tomamos el orden de los Césares del Imperio Romano, comenzamos con Tiberio 1, Calígula 2, Claudio 3, Nerón 4, Vespasiano 5, Tito 6 y Domiciano 7. O sea, si él dice que esta bestia tiene 7 cabezas, probablemente dentro del secreto que está revelando, está hablando de qué? Del Imperio Romano. Porque el Imperio Romano tuvo 7 Césares. Alguien que conozca bien de historia dirá, eso no es verdad. El Imperio Romano no tuvo 7 Césares, el Imperio Romano tuvo 10. Y es muy cierto. Lo que pasa es que tuvo 7 Césares a largo tiempo y tuvo 3 Césares en 18 meses. Y esos 3 Césares en esos 18 meses, que es Galba, Otón y Vitelio. Galba, Otón y Vitelio. Esos 3 Césares están también contados. Según la opinión histórica del capítulo. ¿Por qué? Porque note bien que en el misterio de Juan, él dice, esta bestia tiene 7 cabezas y tiene ¿qué? 10 cuernos. Y habla precisamente que esto es un misterio. Es como ustedes identifiquen, interpreten de quién yo estoy hablando. Claro, nosotros estamos acá especulando sobre el tema, pero a los que recibieron la carta, muy bien puede decir, 7 cabezas, 10 cuernos. Ah, sí, sabemos de lo que él nos está hablando. Nos está hablando de 7 Césares de largo tiempo, 7 cabezas, y de 3 Césares de corto tiempo más 7 son entonces 10 cuernos. Ahora bien, Juan dice que la bestia tiene en sus cabezas nombres blasfemos. ¿Y cuáles fueron esos nombres blasfemos? Obviamente, los nombres que los cristianos se resistieron en pronunciar. El César es el Kyrios. Eso es una blasfemia. Que el César diga que él es el Señor divino. No. El César es un Tibus o un Sebasto. Que precisamente el César es desprendido de la divinidad. Esos son los nombres que poseen los Césares, de los que Juan dice